¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Como lo habíamos anticipado, el día de hoy tenemos un tema, gran tema, hablando de finanzas financiero. El día de hoy vamos a estar hablando de CETES, bonos gubernamentales, enfocados a ese ahorro y retiro, que creo que a mucha gente le interesa saber justamente cuestión de finanzas. Y este tema, como los que he abordado con el tema financiero, si bien se pueden tocar en muchos casos de manera de nuestro bolsillo, en la realidad, tanto el bolsillo como una cuenta de una empresa le va a aplicar exactamente lo mismo porque estamos hablando que son finanzas. Y las finanzas, pues va a darle valor justamente en este caso a tu dinero. Y justamente vamos a estar platicando con un gran amigo que nos acompaña el día de hoy y que ahorita haré la presentación correspondiente. Pero antes, al inicio de cada una de estas sesiones, de estas pláticas, pues bueno, procuro invitarlos a ustedes a que pongan los comentarios en la parte de abajo y a su oportunidad los estaremos contestando. De igual manera, ustedes pueden sugerirnos temas que justamente nos han pedido mucho del tema finanzas y que estamos haciendo esa labor de conseguir amigos expertos en área para poder traer el tema que ustedes les están solicitando y que justamente uno de esos solicitudes habla justamente de los CETES, por eso fuimos a buscar a un gran amigo para que nos hablara de este tema. Entonces, sugieran los temas y nosotros vamos a hacer lo posible para poder traer al especialista experto para hablar del área correspondiente. De igual manera, de nuestra parte, los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que estamos subiendo este tipo de contenido, hablando de finanzas, norma de información financiera, prevención de lavado de dinero, seguridad social, todos los temas que ustedes crean que les pueda llegar y les pueda servir. Justamente estamos hablando en cuestión de la profesión. De igual manera, que nos busquen en la página de Facebook, que nos proporcionen un like a esa página y que también nos pueden encontrar en cadenas de distribución de podcast, donde puedan estar en Spotify, en Amazon, en Google, también en iTunes. Ahí estamos en diferentes cadenas de distribución para llevarte el contenido y así tratar de poderte ayudar en el contenido virtual que estamos haciendo digital, en que tú nos puedas ver videos o nos puedas escuchar por medio de podcast, ahí poderlos acompañar de tu casa a tu oficina o en la misma oficina que nos puedas escuchar o vernos. Justamente estamos haciendo todo esto, este esfuerzo para poder llegar y que como muchos de ustedes saben, ya llevamos más de 2 años en este esfuerzo con mucha aceptación y lo que les pedimos, ayúdenos a seguir creciendo, sobre todo suscribiéndose, dando like y compartiendo. Si bien el tema para ti el día de hoy no te puede llegar a servir, pero tal vez a tu conocido, algún familiar, seguramente el tema le puede llegar a interesar y le puede llegar a, justamente, como dicen, como el anillo al dedo. Pues bueno amigos, ya después de haberme aventado justamente las invitaciones que les hacemos al inicio de estas emisiones, pues bueno, voy a presentar al gran amigo que nos acompaña el día de hoy. Él es contador público, especialista en impuesto. Él es egresado de la Escuela Superior de Comercio de Administración del Instituto Politécnico Nacional y con maestría en finanzas también de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Poli y UNAM, justamente como la hermandad que pueden ser justamente del conocimiento, él tiene la expectativa de las dos áreas, del Politécnico y de la UNAM. También él es certificado en disciplinas de finanzas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y es socio de la firma Miranda Lagunas y Asociados SC. Él es director de finanzas o ha sido director de finanzas en diversas empresas del sector, principalmente de salud, pero también ha publicado muchísimos artículos en diferentes revistas, principalmente Veritas, y hablando de finanzas, tienen por ahí, hablando del capital, WAP, tasas de oportunidad, que puede ser también en revistas como La PAF. Seguramente lo han leído también ustedes en algunas revistas en las cuales ha participado. En la comisión que él pertenece del Colegio de Contadores Públicos de México es a la de Finanzas y Sistemas Financieros, en la cual, bueno, también me ha tocado que estar junto con él en maratones del conocimiento, obviamente del lado de finanzas, que también le gusta el vínculo de estar junto con jóvenes y en estas competencias de maratones, que también es muy enriquecedor, por lo que se llega a aprender
haciendo los reactivos, analizando los reactivos y sobre todo también compartiendo con los jóvenes. Él es el contador Ramón Miranda Lagunas. Muy buenas tardes, Ramón, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. Aquí estamos, pues listos aquí para la plática y muchas gracias por la invitación y saludos a todos al auditorio. No, bueno, sobre todo, ante todo, muchas gracias por aceptarnos la invitación a este tema que hemos escuchado por ahí ya de hace algunos años, hasta una plataforma donde te invitan a invertir que se llama CETES Directos. Sí. Pero antes de entrar justamente en esa materia, pues yo creo que valdría la pena buscar ese antecedente sobre ese ahorro, inversión, retiro, esos CETES y sobre los bonos gubernamentales como un antecedente. ¿Qué nos pudieras comentar por ahí, Ramón? Sí, mira, creo que aquí es importante primero entender esa parte que bien mencionas. ¿Qué es un bono, no? Un bono es un instrumento de deuda que emiten tanto empresas particulares como el gobierno. O sea, hay de los dos, uno puede encontrar. ¿Y qué es lo que buscan este tipo de bonos? Pues obviamente buscan por un lado conseguir o allegarse de recursos, en este caso el gobierno, si es que necesitara, por ejemplo, CETES, pues es un ejemplo, ¿no? Muy común, muy coloquial, pero las empresas también emiten sus bonos para también allegarse de recursos para llevar a cabo sus proyectos, lo que están manejando, y por un lado hay un doble beneficio. Las empresas que emiten este tipo de bonos y que se allegan de esos recursos, pues lo hacen a un costo accesible para que sus proyectos de inversión sean rentables, sean viables. Y por otro lado, el inversionista, que es el que adquiere esos bonos, pues tenga un mayor rendimiento, ¿no? Para lo que va a estar generando y lo que en un momento dado pudiera estar obteniendo por esos recursos que está invirtiendo, ¿no? Entonces, digamos que en términos generales, ese es el bono y eso es un poquito lo que se está buscando con este tipo de mecanismos de financiamiento. Esos bonos que comentas ahí, Ramón, también en Sí, algunas ocasiones son conocidos como obligaciones, ¿no? Que al es final de cuentas correcto. es obtener un recurso sin dar acciones, pero sí te voy a dar un rendimiento, una tasa de interés que Ujú. sea llamativa para que me caiga dinero. Sí, exactamente, ¿no? Es justo lo que comentamos hace un momento, ¿no? De ese doble beneficio de que el que recibe el recurso lo recibe a un costo accesible y el que aporta o invierte esos recursos, pues recibe un premio, un rendimiento mayor que si invierte, por ejemplo, en un banco, ¿no? O si tiene su dinero a plazo ahí, pues obviamente le da un rendimiento, menor. Y eso es lo que se está buscando con este tipo de instrumentos, fomentar, por un lado, el ahorro para la gente que está invirtiendo y por otro lado que los proyectos sean viables y con eso pues, se vaya generando una mayor actividad económica, se vaya generando un crecimiento de las empresas o el gobierno esté financiando los proyectos que a su vez ellos están desarrollando, proyectos que pueden ser de carácter social, ¿no? Incluso para ayuda y beneficencia a muchas personas, ¿no? De lo que se están manejando. Hay, en el mercado hay diversos tipos de bonos, ¿no? Tú mencionabas, por ejemplo, ahorita obligaciones, es un tipo de instrumento que se está manejando, pero también hay bonos a corto plazo, hay bonos a mediano plazo, a largo plazo, va a depender obviamente de cada uno de ellos lo que se esté manejando. Están, por ejemplo, y eso fue una noticia que ayudó mucho, incentivó muchas cosas, los famosos bonos M, ¿no? Que emite el gobierno y que son inversiones a largo plazo. Ya hace varios años se emitió por primera vez en México un bono a 30 años, ¿no? Que no se había visto anteriormente un plazo tan largo. Y eso deriva, obviamente, pues, en la confianza que se tiene en la parte del gobierno. Los bonos más comunes, los más utilizados son los CETES. Ese es con el que el gobierno va financiando su gasto, y obviamente también proyectos, pero principalmente gasto es lo que se financia. Y ese tipo de CETES es en donde nosotros invertimos, quizás es lo más conocido, donde más se maneja lo que se está haciendo, ¿no? Para efecto de poder un inversionista colocar sus recursos. Ahora, dentro de toda esta gama que se presentan de bonos, estaban, por ejemplo, los famosos UDIBonos. Se siguen manejando, pero ya cada vez en menor medida, ¿no? ¿Y qué son esos UDIBonos? Pues son los bonos que están relacionados con la inflación, ¿no? O sea, te pagan la inflación más un extra, ¿no? Un bono extra adicional para que tu dinero siempre obtenga un rendimiento real.
y más en esta época, ¿no? Con las tasas de inflación que se nos están yendo a los nubes, pues este instrumento pues, puede ser una buena opción, ¿no? Están los famosos UDIBonos, ¿no? Perdón, ¿cuántos son perdón, los que mencionamos ahorita? Están los famosos bondes, que son bonos de desarrollo, que también los va generando el gobierno para, obviamente, la parte de desarrollos, proyectos de inversión y todo lo que se están manejando, ¿no? Estos bonos van a distintos plazos. Te puedes encontrar a muy corto plazo, como son los CETES, 28 días, 90 días, o bonos como los que mencionamos hace un momento, los bonos M, que van de 5, 10, 20 y hasta 30 años, ¿no? Depende un poquito de qué es lo que estoy buscando, cuál es mi objetivo del ahorro, y podríamos tener ahí una gama importante de opciones de cómo lo podemos desarrollar. Adicional a esto, no hay que perder de vista las empresas que emiten sus bonos, que son bonos privados, y que obviamente también te dan opciones de plazos de cómo poderlos manejar, ¿no? Ahí mucho de lo que Oye, se hace es de que un inversionista más bien recurre a un fondo de inversión para que a través de esos fondos de inversión se canalicen sus recursos a estos distintos fondos que estamos comentando. que dicen no pongas en una sola canasta todos los huevos, ¿no? Que es buscar las diferentes coberturas que pudieran estar con estos. Sí, Oye, la Ramón, diversificación. ahorita me interesó mucho. Empezaste con los bonos privados, Ujú, esos bonos privados que al final de cuentas también se pueden comercializar al público, que van a estar en una bolsa mexicana de valores, y hay ujú. los bonos privados que pueden ser emitidos por alguien que realmente quiere invertir en una empresa. Sí, sí, alguien que realmente quiere invertir en una empresa. Hay un proceso muy especializado para las empresas que emiten bonos, ¿no? Generalmente recurren a un intermediario y a una calificadora, un intermediario, una casa de bolsa, por ejemplo, y a una calificadora para que les haga un análisis de su información financiera y con base en ese análisis que hacen, determinan una calificación del bono. Esa calificación, ¿qué es lo que me quiere decir? ¿Cuál es el nivel de riesgo que en un momento dado ese bono me está ofreciendo? Si es un bono de alto riesgo, de mediano riesgo, de bajo riesgo. Y en función del riesgo va el rendimiento. Hay una relación muy estrecha en lo que es riesgo-rendimiento, ¿sí? Entonces, una vez que estas empresas hacen ese proceso, les califican sus bonos a través de los recursos que los inversionistas colocan, ponen, les llegan a ellos recursos. ¿Y qué es lo que hacen estas empresas con esos recursos? Pues echan a volar sus proyectos de inversión, ¿no? Estoy abriendo una nueva planta, estoy abriendo sucursales, me estoy diversificando, a lo mejor me estoy yendo a alguna parte de internacionalización, en fin, tienen ellos ahí alguna parte de esas inversiones y ahora sí que uno como inversionista, en el momento en que estás adquiriendo un bono o parte de ese bono, pues obviamente formas parte de esos proyectos que están haciendo estas empresas. Oye, Ramón, entonces, hablando del tema privado, ahí la variable es el riesgo y dependiendo del riesgo es el beneficio que uno puede estar teniendo. Es Pero correcto. nada más también para poderle aclarar a la gente que nos está viendo, porque también hay otras palabritas donde es bajo, fijo, rendimiento fijo y rendimiento variable. Viable. Todos los bondos serían rendimiento fijo y el tema variable es cuando yo invierto tal vez en un tipo de portafolio o en unas acciones que va a Ujú. depender de la operación de las entidades que me van a dar un rendimiento, mucho o poco dependiendo sus propios resultados. Pero los Exacto. bonos serían todos rendimientos fijos, pero tiene que ver con el riesgo, a mayor riesgo, mayor económicamente redituable para Así el es. inversionista. Es totalmente correcto, Rodrigo. Efectivamente, los bonos te dan un rendimiento y ese rendimiento va en función del riesgo. Esa calificación que les dieron cuando hicieron su análisis es la que determina, ¿no? Y son términos ahí coloquiales, por ejemplo, están los triple A, ¿no? Que son los mejores, los que tienen el riesgo más bajo, doble A, y de ahí cada calificadora tiene su esquema, ¿no? Hablamos de A cuando son menos riesgos, de B cuando es un poquito más el riesgo, C es mayor el riesgo, y ya cuando estamos hablando de niveles de D o E, ya son bonos muy riesgosos que tiene que ser uno como inversionista muy precavido de qué tipo de bono es el que voy a ingresar, ¿no? Y efectivamente, ese rendimiento que me va a dar el bono es un rendimiento fijo
¿sí? Y nada más cambia en función del riesgo de lo que se esté manejando. Pero sí tenemos que saber, al menos conceptualmente, que esos bonos cuando son del tipo A, tipo B, tipo C o tipo D, me están indicando el nivel de riesgo al que están sujetos de acuerdo con la información que se proporcionó, ¿no? Oye, Román, y también hay en el mercado, también se llega a escuchar esta palabrita y ahorita la diré, pero también las normas de información financiera para poder evaluar, para poder medir, hablando a nivel internacional, empiezas a buscar tasas tanto de oportunidad, tasas de interés, de descuento apropiado, tasas incrementales, etc., etc., para poderlos Ujú. tener. Así es. Los CETES y estos bonos gubernamentales se llegan a considerar tasas libres de riesgo, pero ahorita de lo que me estás platicando, pues depende de la economía de un país. Sí, Entonces, claro. así como que digas que una tasa libre de riesgo, pues pensaría que no, más bien es una tasa mínima, que es lo que yo esperaría recibir. Exactamente, sí. Cualquier bono, ya sea gubernamental o privado, pero principalmente el gubernamental son los que están más relacionados a esa parte que mencionas tú, ese concepto de tasa libre de riesgo. Pero no perdamos de vista, todos los bonos tienen riesgo. Efectivamente, digo, voy a mencionar, ¿no? Por ejemplo, Venezuela emite un bono, pues el riesgo país que representa Venezuela, pues no es el mismo que si comparamos un bono emitido con, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? De los bonos del Tesoro, ¿no? Lo que está manejando. O sea, estamos hablando de los dos polos opuestos de lo que se está manejando y pues obviamente sí hay un riesgo, sí existe siempre un riesgo y quizás ya aterrizándolo aquí en el caso de nosotros, aquí en México, pues ese riesgo es mínimo, ¿no? Cuando hablamos de CETES, pues es un riesgo mínimo el que tiene que el gobierno incumpla, pero pues al final del día hay un riesgo. Ahora, aquí en cuanto a lo que tú mencionabas, hay dos formas en que los bonos pagan los rendimientos, ¿no? De lo que se está manejando, ya sea que me ofrezcan un interés, ¿sí? Que me están dando, o bien que los compre yo a descuento. ¿Qué quiere decir esto? Los CETES es el clásico ejemplo de los bonos a descuento. El valor nominal de un CETE es de 10 pesos. Pero cuando uno como inversionista lo compra, siempre lo compra abajo del valor nominal, es decir, lo compro más barato, a 9.50, a 9.80, 9.30, depende de en qué momento lo compro y en qué momento vence ese sete para que al vencimiento vale los 10 pesos. Entonces, el rendimiento que me va a dar es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Mientras que la otra forma es, yo invertí un recurso, ese me va a pagar una tasa de interés y entonces yo recupero mi recurso más los intereses que me están pagando, ¿no? Entonces, sí son dos formas nada más de obtener ese rendimiento, ¿no? De lo que estamos manejando y ahí hablamos de las tasas de descuento o las tasas de rendimiento. Hace ratito, Ramón, estabas comentando los CETES de UDIs que están reflejando la cuestión de la inflación y los que están invertidos para la cuestión de infraestructura país y los CETES que sería para el gasto público que pudiera tener el gobierno. Ujú. Muchas veces también se escucha de que la tasa se pone una o dos veces al año y de ahí se desprenden muchos arreglos que pueden tener bancos, sistemas financieros, las mismas obligaciones del tema privado. ¿De estas es un promedio o de dónde sale la tasa país para empezar a ver si me conviene o no invertir en el CETE o en un tema privado y hasta las SOFOLES que también tienen que ver con este tema de inversiones? Sí, obviamente este es un tema meramente económico, ¿no? Toda esta cuestión que se está manejando tiene que ver, tú lo acabas de mencionar, la parte del riesgo país, o sea, no es lo mismo invertir en un país que en otro, cada quien tiene sus diversas formas de trabajar y obviamente implican distintos riesgos lo que se está desarrollando. En función de esa parte, de esa estabilidad económica que está manejando, es como se empiezan a establecer este tipo de rendimientos. Hoy hablamos, por ejemplo, aquí en México subió la tasa de referencia al 7.75, ¿no? Que es lo que se está manejando, lo acaba de anunciar recientemente Banco de México, y es un incremento histórico, ¿no? Lo que se está llevando a cabo. Pero también vemos en Estados Unidos que su tasa de referencia ya anda en el 1.5%.
¿sí? Que también es histórico para lo que estamos manejando, pero son dos niveles de riesgo de estabilidad económica, macroeconómica que se está teniendo, y en función de eso es que se van estableciendo esas tasas de interés, ¿no? De lo que se está desarrollando. Cuando una empresa privada empieza con la idea de emitir un bono aquí en México, pues obviamente ese tipo de costos, esas tasas de referencia son las que tiene que tomar en cuenta para establecer ellos el rendimiento que en un momento dado le van a ofrecer al inversionista de lo que se va a estar manejando, y obviamente el inversionista ya decidirá cuál es la opción que más le conviene, qué es lo que tenga que estar manejando. Pero este ya es un tema más macroeconómico, Rodrigo, en cuanto a la forma de determinar esas tasas de interés y qué es lo que se va a estar manejando, ¿no? Y obviamente es más focalizado a los países. Ok, y ahí en ese caso también, Ramón, justamente hablando de esa macroeconomía y microeconomía, que obviamente lo que nos interesa es mi bolsillo, Claro. ¿qué tan fácil es tener acceso a estos bonos privados y a estos bonos gubernamentales? ¿Es muy complicado invertir? No es tan complicado. Anteriormente sí era un poquito más complicado, pero hoy yo te puedo decir que no es tan complicado invertir. Mencionabas tú al inicio de la charla, la plataforma esta de CETES Directo, ¿no? En donde desde 100 pesos puedes invertir. Realmente es muy poco el capital que necesitas y lo puedes estar haciendo. Hay en la actualidad una gran variedad de plataformas, de aplicaciones en donde tú puedes inclusive invertir, y puedes invertir no solamente en bonos, sino también en acciones o en otro tipo de instrumentos, ¿no? Que estés manejando. Referencias o ligas tu cuenta con lo que tú quieres invertir. Y puedes tener inversiones, en el caso de CETES Directo, 100 pesos, pero hay otras aplicaciones que parten de 1,000 pesos, ¿no? Por decirte algo. Pero también los bancos nacionales, ¿no? Que están obviamente también viendo la forma en que captan y que van, cómo pueden obtener obviamente recursos, lo que están manejando, ya han desarrollado esquemas muy prácticos y muy ágiles, también a través de sus mismas aplicaciones, en donde tú ahí directamente puedes también invertir. Y yo de lo que he visto en mi experiencia es que ahorita el mínimo que te están pidiendo es alrededor de 1,000 pesos para empezar a invertir, ¿no? Y solamente CETES Directo es el que he visto que sí hay desde 100 pesos puedes invertirlo. Y son plataformas muy amigables, no son nada sofisticadas para que pueda uno empezar ahí a invertir, y obviamente tener unas opciones que te puedan ir manejando algunas cuestiones. Sí es importante para este tipo de inversiones tomar en consideración algunos factores. Uno, sí tenemos que tener una idea básica de esos instrumentos, qué es lo que ofrecen ese tipo de bonos, o si son acciones, cómo se van a manejar, porque obviamente cada uno de ellos tiene sus niveles de riesgos de lo que se está manejando. Dos, sí tenemos que tener referencias de esas plataformas en las que uno va a invertir, porque pues, al final del día son nuestros recursos, nuestro patrimonio, lo que estamos poniendo ahí. Y desafortunadamente ahorita con toda esta cuestión de la cibernética y la ciberseguridad y todo este tipo de cuestiones, estamos muy expuestos si no conocemos o si no tenemos los elementos para poder destinar nuestros recursos de una forma adecuada, ¿no? Y que estemos cuidando. Y el otro punto que también es importante, y esto ya es muy personal, es nuestra famosa aversión al riesgo, ¿no? ¿Qué tanto somos susceptibles de aceptar o no aceptar el riesgo? Incluso hay instituciones que cuando tú llegas a pretender invertir recursos con ellos, lo primero que hacen es te hacen un estudio para ver cuál es tu tolerancia al riesgo, ¿no? ¿Qué tan tolerante eres? Para ver qué tipo de portafolio te pueden estar ofreciendo, ¿no? Hay portafolios con menos riesgo, obviamente, ya lo comentamos. Menos riesgo implica menos rendimiento, pero es más seguro. Hay otros que tienen un riesgo medio, un riesgo alto. Más riesgo, pues también implica un mayor rendimiento. Y hay que focalizar un poquito cuál es mi objetivo, lo que yo estoy buscando como inversionista, para que derivado de mi perfil y tolerancia que yo tengo al riesgo, más el objetivo, lo que yo estoy buscando en mi ahorro de mis inversiones, poder escoger o seleccionar los instrumentos que más valgan la pena, ¿no?
Y aquí pondría un ejemplo y a lo mejor nos va a ir dando un poquito de pauta para el otro tema que también tenemos aquí contemplado para esta presentación, la parte del retiro, ¿no? O sea, si yo soy una persona joven, ¿no? 30 años, 35 años a lo mejor, y quiero empezar a ir ahorrando algo para el futuro, para el retiro, pues obviamente yo podría estar invirtiendo en instrumentos que sean mucho más riesgosos, porque sé que a la larga me va a dar un mayor rendimiento y voy a tener un mejor capital para cuando ya llegue el momento del retiro. Pero insisto, tenemos que ir cuidando cómo se va manejando este tipo de inversiones, ¿no? Si ya estoy muy cercano a la edad de retiro, pues no puedo poner en riesgo mi capital, ¿no? Necesito irme sobre algo más conservador. Y aunque va a ser menos rendimiento, pero pues es más seguro que lo vamos a tener hacia el final, ¿no? Hacia cuando nosotros estemos pensando en el retiro. Entonces, esos factores son importantes que consideremos para cuando querramos nosotros hacer algún tipo de inversión. Y fíjate, ahí tomo mucho tus palabras, Ramón, porque creo que a la gente que nos está viendo, hay veces nos da miedo invertir o que preferimos tener el dinero bajo el colchón. Ujú. Voy a decir algunos comentarios que estoy retomando de lo que acabas de decir. Si yo invierto en un CETE, que si un CETE me da 4% y la inflación actualmente está en un 7%, ya tienes una pérdida asumida de poder adquisitivo. Es Entonces, correcto. eso sería propiamente una mala inversión. Tenemos que Sí. buscar una inversión arriba, por lo menos de la inflación, para no perder la cuestión económica, que sería el paso número uno en cuestión de una buena inversión ahí, ¿no, Ramón? Así es, así es. Sí, ese es uno de los puntos. Ibas a comentar un segundo punto, ¿verdad? Sí, el segundo punto. La problemática que tenemos también ahora en la elección en qué invertir. ¿Por qué? Porque, bueno, están los CETES, los bonos, bonos privados, están acciones, portafolios, hay combinaciones, pero también hay otros mecanismos de inversión que pueden ser considerados ahí en el mercado temas fraudulentos, los Forex. Luego también tenemos por ahí las criptomonedas que ahorita no le han ido muy bien en estas últimas semanas y que al final de cuentas es un capital de riesgo. El riesgo es alto y por eso es que el rendimiento que te pudieran estar dando para algunas personas fue muchísimo, pero así como es una subida, también es una cuestión de bajada, ¿no? Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado en qué lo estamos haciendo y sobre todo, retomo, que tienes que investigar en dónde están. Me ha tocado ver casos de que supuestamente estás invirtiendo en criptomonedas y lo que estás entrando es en esquemas PONT o temas pirámides o castillos flores de la abundancia, Así es. que realmente te engañan por lo famoso que puede ser algo, te atraen y te pueden estar quitando la cuestión del dinero. Creo que Así estos es. puntos que estás comentando, Ramón, son muy importantes porque no todo lo que brilla es oro. Si alguien Ujú. estuviera invirtiendo en este tipo de instrumentos y ya se hubieran hecho ricos muchísimas personas. Claro, Entonces, claro. hay que tener mucho pie firme y medir el riesgo que acabas de comentar. Sí, sí, no, totalmente. Yo creo que es el factor clave. Primero, que conozcamos a dónde nos vamos a meter, a dónde vamos a mandar nuestros recursos. Y segundo, que tengamos un conocimiento básico de en qué estamos invirtiendo y qué estamos haciendo, ¿no? Por ahí un ex jefe me comentó hace muchísimos años y trato de seguir esa lección, ¿no? Si hay algo que no entiendas, no te metas. ¿No? Entonces, yo creo que ese es uno de los consejos que debemos darle a la gente. Si no lo entienden, no se metan, porque es ahí justo donde luego vienen los errores de esas inversiones que derivan en pérdidas, ¿no? De nuestro capital, de lo que estamos manejando. Entonces, eso es primordial. Segundo, sí tenemos que buscar los mejores instrumentos que nos den el rendimiento acorde a lo que nosotros estamos buscando. Vuelvo a insistir en la parte del objetivo, qué es lo que estoy buscando como ahorro y en función de eso, pues obviamente irlo viendo, ¿no? Ahora, el punto que mencionabas y que es importante. Hoy la inflación está teniendo unos niveles altísimos que no se habían visto en muchísimos años aquí en México, más de 20 años. En Estados Unidos se habla de 40 años que no tienen esos niveles de inflación. Entonces, eh,
es un fenómeno a nivel mundial, no es exclusivo de México. Necesitamos buscar instrumentos en donde podamos invertir que nos resarzan esa inflación y nos den un premio adicional, ¿no? Que lo estemos nosotros generando para que precisamente estemos generando riqueza, estemos generando recursos, que eso es el objetivo, lo que estamos viendo. Segundo, dentro de ese gama de opciones que tenemos que para invertir, tenemos que ver la parte de si estoy invirtiendo a corto, mediano o largo plazo. Y va de la mano con los objetivos que mencionaba yo hace un momento, ¿no? O sea, yo si tengo un fondo de ahorro, por decir algo, para imprevistos, pues lo voy a tener a corto plazo, ¿no? Porque un imprevisto se te puede presentar en cualquier momento y lo debes de tener. Y yo sé que esa parte no me va a generar un gran rendimiento. Pero la parte que yo estoy ahorrando para mi pensión, para mi retiro, esa parte la tengo que llevar a largo plazo. Obviamente va en función de la edad que tengamos y el tiempo que nos falte, pero trataremos de buscar lo que sea a largo plazo. Y en ese largo plazo se nos pueden presentar mil cosas, ¿no? Suben los valores, bajan los valores y hemos visto las grafiquitas, ¿no? Cómo van subiendo y bajando ese tipo de gráficas. Pero la tendencia de esas inversiones siempre es a la alza. Lo que no debemos de hacer es que si en un momento dado aparece una caída de uno de mis valores, pues es una pérdida virtual. Mientras yo no venda mi bono, mientras no lo enajene, no estoy realizando la pérdida, nada más es virtual. Tengo que esperarme, tengo que tener la calma y por eso tengo que tener esa tolerancia al riesgo, ¿no? De aguantar y esperarme porque en corto plazo se va a recuperar el valor que tenía, inclusive más arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está demostrado en estudios que se han hecho en muchísimos años a lo largo de toda esta actividad económica que se ha tenido, que la tendencia de esas inversiones a largo plazo siempre es a la alza y siempre está arriba de la inflación, ¿no? Entonces, esa es la parte que tenemos que ir cuidando para que precisamente generemos y mantengamos nuestro patrimonio. Oye, Ramón, mucha gente dice que guarda su dinero bajo el colchón. Sí. Ya con eso estamos hablando que también ya tienes un problema justamente con la inflación porque está perdiendo poder y está justamente en tu resguardo, pero ya estás perdiendo poder adquisitivo. Ujú. Que por lo menos tal vez en un banco te puedan dar cuatro, por lo menos estás manteniendo tal vez la mitad de la cuestión de la inflación, no Sí, estás perdiendo todo. Lo ideal, como tú dices, sería conseguir la inflación más unos puntos para poderlo tener. claro. Si en determinado momento yo ya no puedo tener una tabla, una tasa accesible, digamos que me la nulifican la tasa por la cuestión de la inflación, Ujú. entonces sería más bien el momento de invertir en otras cosas como pueden ser metales preciosos amonerados, terrenos, construcciones, para poder tratar de nivelar esa inflación por medio de plusvalías con algo más tema físico. Sí, 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 puede ser una opción. Y como bien lo mencionaste también tú hace un momento, no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. O sea, tenemos que buscar la diversificación. En la manera que tengamos una mayor diversificación, vamos precisamente a poder generar ese patrimonio o que estos recursos que yo tengo, pues obviamente me sean un poquito más, me generen un poquito más que la inflación. Hay, y perdón por el tecnicismo, pero hay teorías ya, la famosa teoría del portafolio, ¿no? En donde lo que te dicen es eso, diversifícate. En toda la combinación de todo lo que tienes, unos van a ganar, otros van a perder, pero en el promedio y en la suma de todos estos, de lo que está manejando, vas a ganar y vas a obtener un buen rendimiento. Y obviamente dentro de las opciones que tenemos, digo, cuando hablamos de liquidez y todo esto, pues estamos hablando de los bonos, ¿no? Los CETES, lo que estamos comentando ahorita. Pero cuando hablamos de un patrimonio a largo plazo, los metales, divisas, inclusive en un momento dado, terrenos, todo eso, esas plusvalías que te van generando, la verdad es que crecen y te dan una solidez, una infraestructura, pero obviamente eso tiene que estar pensado hacia el largo plazo, ¿no? No en un corto plazo. Y esto también comparado con la cuestión de lo que dijiste de la FORE, que estas CIFOLES o SOFOLES son de cuatro niveles dependiendo tu edad, es el riesgo que se van asumiendo en cada una de ellas.
Ujú. También creo que es muy importante lo que dijiste es a ver qué tanto estamos susceptibles nosotros en la cuestión del riesgo. El riesgo, así es. Déjenme compartirlo porque esto también lo he dicho yo en los cursos y en las pláticas que doy hablando de temas contables financieros. Para mí la cuestión de entrar en criptomonedas, y también lo dijiste también hace ratito, que te dejaron como experiencia un jefe, no inviertas en algo que no conozcas. Ujú, Para poder platicar yo de hablar de criptomonedas, yo tuve que hacer una inversión, esa era mi forma de pensar, ujú. meter una cuestión de dinero. Pero desde el principio yo me mentalicé, para mí es un gasto, es un dinero Sí, que al final de cuentas no estoy esperando ni que me dé rendimiento, ni espero sacar el dinero. Es para conocer cuál es el movimiento, hacer operaciones, comprar, vender, claro. Sí. comprarlo en algo líquido, pero no por una cuestión de plusvalía o económico, sino era para poderlo conocer. Ujú. Cuando entras en el tema de inversiones, te ayuda mucho esto de que no inviertas la leche de tus hijos, no Sí, inviertas el sí, gasto claro, recurrente, claro. invierte lo que te sobre y que no sea a corto plazo, porque si lo pierdes, va a haber otras formas de que lo puedas de recuperar. Lo estoy amarrando con algo muy coloquial por lo que estás Sí, diciendo, porque es algo que a mí me ha tocado aprender así es sí, jugar con esto, entrar a una prueba y error y ya después de que lo conozcas, pues está bien que te dé un cierto rendimiento y ya poder confiar en la operación, pero nunca inviertas un recurso que necesitas el día de mañana. sí, sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, esas inversiones o en un momento dado que se empiecen a desarrollar, pues, deberán ser sobre a lo mejor un excedente que tengamos, a lo mejor puede ser incluso hasta pequeño, pero como bien mencionas, ¿no? Me va a servir para ir conociendo, para entender cómo funciona, qué es lo que está manejándose y que en un momento dado no me va a representar un quebranto que ponga en riesgo mi estabilidad, ¿no? Ese es el punto fundamental que tenemos que estar cuidando siempre que vayamos a entrar a algún tipo de inversión, algo que estemos manejando, ¿no? Lo que se esté desarrollando. Oye, Ramón, y justamente con la cuestión de ya viendo a Rodrigo viejito. Ese de la inversión que tiene un Afore. Hay Ujú. muchos que al final de cuentas ni siquiera tuvieron la posibilidad de entrar en un trabajo subordinado en un tema patronal y que entren en un régimen obligatorio del Seguro Social, ni del ISSSTE, ni de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es la expectativa económica de ese Rodrigo en el futuro con una cuestión de la economía con la que estamos y que realmente no pudo entrar en este sistema de Afore? Sí, digo, y así como el planteamiento que haces de Rodrigo, creo que hay muchísimos mexicanos, ¿no? Que están en ese tipo de situaciones. Y aquí yo creo que un punto fundamental es que primero tenemos que ser muy disciplinados, ¿no? O sea, tenemos que cuidar mucho los recursos, que de por sí son escasos, de lo que está manejando, y hacer esa división de, a ver, ¿qué es lo que necesito para mi día a día? Tú lo mencionabas ahorita, ¿no? El gasto, la leche de los hijos, pues es algo que necesitamos tener. Pero cuando tenemos estos excedentes o que lleguemos a tener algún recurso, ¿cuál es el mejor destino que le podemos dar a ese tipo de recursos para que precisamente pensemos un poquito más en el futuro? Lamentablemente, y creo que es parte de una idiosincrasia que tenemos nosotros los mexicanos, no pensamos en el futuro, ¿no? Siempre tenemos una visión a corto plazo, lo vemos hoy, tengo estos recursos y pues ya estamos pensando si compramos esto, compramos cosas, que seguramente son cosas que necesitamos, ¿no? Que se requieren a lo mejor para la casa, todo esto, pero no estamos pensando hacia más adelante, ¿no? Yo insistiría, hoy en la actualidad tenemos ya una gama importante de aplicaciones, de plataformas de inversión, de lo que podemos estar haciendo, de allegarnos de conocimientos como este tipo de pláticas que desarrollas, que son de verdad de muchísimo apoyo, muchísima ayuda, pero así como esta, estoy seguro que hay muchas más que se pueden estar llegando para que obtengan información y de qué es lo que podemos hacer. Y necesitamos ahí esa parte de disciplina
de ir reservando una parte de los recursos, ¿no? Decía mi abuelita, no te gastes el 100%, tienes que ahorrar aunque sea un 10 de tu ingreso, ¿no? Para que ese 10 que lo vas a ir ahorrando, y de ahí viene el famoso diezmo, ¿no? Que se menciona mucho, es ir ahorrando precisamente para más adelante, para el futuro, porque no siempre vamos a tener la misma fuerza, no siempre vamos a tener las mismas habilidades y llegará un momento en donde seguramente necesitaremos de ese ahorro para poder sufragar nuestras necesidades que tengamos en ese futuro. Pero es disciplina y empezar a meterse y entender este tipo de cosas. Y fíjate también ahí, Ramón, yo lo que también he comentado ya muchas veces también en estas emisiones, creo que la cultura financiera nos la deben de dar desde cuestiones básicas, primaria, secundaria, incluida la cuestión del retiro, porque muchas veces lo queremos ver ya cuando tenemos 55 años y al final de cuentas ya a ese tiempo ya no puedes hacer No, ya. absolutamente nada, ¿no? O sea, esto lo tienes que prever y te tienes que ver justamente con lo que dices. Y Sí. la otra, yo digo que son cuatro tipos de cuestiones de movimientos. Uno, tienes que tener contemplado tu gasto común, corriente, Mm, la sí. renta, la manutención, el alimento. Yo- El segundo sería una cuestión de un ahorro que Ujú, es a largo plazo, justamente para poder tener un incremento en tema patrimonial. así es. El tercer tipo de gasto que se pudieran estar teniendo son para gastos emergentes e imprevistos, pero no confundirlo con el ahorro. No, Eso es un recurso totalmente separado en el cual así se va a es. utilizar en el momento del recurso. El ahorro se respeta. Ujú, Y el último, para tus gustos, ¿no? O sea, tampoco vale la pena estar trabajando y tenerlo todo sin que te puedas dar la cuestión de los gustos. claro. Controlarlo con esta salida de recursos, como tú dices, el diezmo o el 10%. Bueno, yo sé que van a decir, no es que tú dices que ganamos todo el mundo las cosas como para poder soportar esos cuatro recursos, pero hay que hacer el esfuerzo para poderlo tener y creo que por lo menos las finanzas se vuelven un poquito más sanas. Sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo. Y yo complementaría los cuatro puntos que acabas de mencionar, que estoy totalmente de acuerdo con, tenemos que aprender a hacer un presupuesto personal, lo que nosotros tenemos, los gastos. Parece mentira, pero luego esas moneditas, ¿no? Que das por aquí, que 2, 3 pesos, o le diste 5 al viene, y al final del día, si lo sumas, es una cantidad y te puede representar algo relativamente importante para tu nivel de ingreso gasto que estás manejando. Entonces, también necesitamos tener un poquito ese control, ¿no? De qué es lo que vamos a gastar o qué vamos a invertir, qué es lo que se va a estar manejando, ¿no? Para que podamos en un momento dado tener ese control de nuestras finanzas y en la medida que lo tengamos, yo creo que la tendencia es a que vas a poder controlar más este tipo de conceptos, ¿no? Que estás comentando. Y hay un punto importante que no hemos comentado y que creo que vale la pena. Aunque lo mencionaste que aquí es un poquito más del enfoque financiero, pero no perdamos de vista el enfoque fiscal porque hay una parte del ahorro, sobre todo ese ahorro para el retiro, que para efectos fiscales es deducible, es como si fuera un gasto. Es decir, no solamente voy a ahorrar, sino que además me voy a ahorrar impuestos, ¿no? Voy a ahorrar para mi retiro, pero también me voy a ahorrar impuestos, voy a pagar un poquito menos, ¿no? Y creo que también es un factor que pudiera ser importante para que cuando decidamos invertir, sobre todo para esos fondos a largo plazo, escojamos ese tipo de productos, porque no todos califican para que sean deducibles. Hay algunos que sí, hay algunos que no. Tenemos que buscar aquellos que sí califiquen para que, pues, obviamente, obtengamos el máximo beneficio, ¿no? De lo que estamos nosotros pretendiendo hacer. Sí, ahí Ramón, lo que comentas, pues bueno, es una deducción personal cuando yo invierto Sí, o aporto adicional a la Afore, que sí, también la CONSAR ha hecho muchos énfasis de que ahorra tú una cantidad adicional para que puedas tener una mejor economía hacia así adelante. es. Hay comerciales que dicen, date 10 pesos semanales y aún así te va a dar un buen rendimiento. Y el otro, un estímulo que tenemos ya hace muchos años que es alrededor de aportar 152,000 pesos Eso es. a nivel anual y el Ujú, cual pues realmente se convertirá en una deducción
se convierte un tanto diferimiento, porque bueno, al momento en que te lo Claro, regresen, tendrías que haber una acumulación por ahí, pero de todos exacto. modos, el diferimiento te ayuda porque pues, o Muchísimo. sea, no estás gastando, ahorras, te da un rendimiento y creo que al final de cuentas ese comentario que nos acabas de aportar, Ramón, creo que sí vale mucho la pena para justamente para poderlo complementar con el tema financiero. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Ahora sí que hay que tratar de aprovechar todo lo que podamos y ese ahorro voluntario, a las afores, pues es deducible, vamos a aprovecharlo, ¿no? O sea, le estamos ganando por los dos lados. Por un lado, el ahorro que estoy teniendo y por otro lado, lo que dejo de pagar de impuestos, que también se me traduce en un complemento de ahorro, ¿no? Lo que estamos manejando. Ujú. Oye, Ramón, permíteme Sí. otra vez a la gente que nos está viendo a invitarla a que ponga los comentarios, que nos sugieran temas, que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que nos proporcionen un like en la página de Facebook y que nos vean nos busquen en cadena de distribución de podcast, Spotify, Amazon, Google, iTunes, que como les decía también en un principio, está el contenido diferenciado para que ustedes puedan escucharnos, vernos y al final de cuentas tener esa interacción como una comunidad de intercambio de información. Oye, Román, ¿a ti dónde te pudieran localizar para algún tema de algún planteamiento, tema financiero, también de esto de que te puedas ayudar temas fiscales junto con el tema financiero? ¿Algún correo, algún donde te puedan buscar? Claro, claro que sí. Mi correo es ramón@mirandalagunas.com. Ahora sí que es mi nombre, mis Ujú. apellidos, .com. Ahí estamos, a sus órdenes. Y también en redes sociales, ahí nos encontramos, como Miranda Lagunas, en Facebook, en Instagram y estamos, también en LinkedIn. LinkedIn sí estoy como Ramón Miranda Lagunas. Que creo que esto ya con la cuestión de las redes y el mundo digital, virtual y todo, creo que es muy importante porque ya tienes el acercamiento. Había Así muchas es. veces que tenías las distancias, te decían, no, pues que yo no puedo ir ni conocer ni nada. El día de hoy las redes se acercan, pero también lo dijiste hace ratito, hay que saber, hay que conocer con quién estamos invirtiendo, platicando para efectos de eso y justamente las redes te pueden ayudar, pero hay que estarlas también aprovechando a lo que se pueda. Claro que sí. Sí, Ramón, Rodrigo. para poder concluir, no sé si nos puedes decir algo que nos haya hecho falta comentar a la gente que nos está viendo o algunas conclusiones que les quisieras aportar adicional a la gente que nos ve. Sí, mira, yo como conclusiones, yo diría, uno, tenemos que entender que la parte de los bonos, del ahorro, son instrumentos que nos van a poder permitir lograr un objetivo. Tenemos que definir precisamente qué objetivo, qué es lo que estoy buscando, ¿no? ¿Cuál es, para qué estoy ahorrando? Y en función de ese objetivo que estoy teniendo, yo buscaré en un momento dado cuál es el instrumento más idóneo para lo que estoy necesitando. Y dentro de esa valoración que tengo que hacer, debo de contemplar cuál es mi nivel de tolerancia al riesgo para ver a qué le puedo entrar, a qué no le puedo estar entrando y buscar en todo momento pues aprovechar los beneficios, ¿no? Como comentábamos este último del beneficio fiscal que se pudiera tener en un momento dado, pero también los bonos, esos rendimientos que me ofrecen, pues cuáles son los que ofrecen ese beneficio mayor y que me pueda redituar de una mejor manera. Básicamente, Rodrigo. Ramón, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por tus comentarios, por la experiencia que nos estás compartiendo. Ante la distancia, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias, igualmente y va de vuelta. Y muchísimas gracias nuevamente. A la gente que nos está viendo el día de hoy, nos acompañó el contador público, especialista en impuestos, maestro en finanzas y también profesional certificado en finanzas, Ramón Miranda Lagunas. Ante la distancia de nueva cuenta, Ramón, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Estamos en contacto, suscríbanse, compartan. Saludos, bye. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a servir en tu día a día, aquí, apriétale aquí, aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar like a esta
lista, que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal.